Vamos con el módulo 11, el manejo de excepciones y aserciones en Java. En este módulo vamos a ver el propósito de las excepciones en Java, cómo utilizar las sentencias try y throw, cómo utilizar las cláusulas catch, varios catch y finally, cómo cerrar de forma automática los recursos dentro de una sentencia try with resources, con recursos, cómo reconocer clases de excepciones comunes y categorías, cómo crear excepciones personalizadas y recursos autocerrables, y cómo probar invariantes, elementos o código que no debería de pasar en nuestro programa utilizando las aserciones. Entonces vamos a ver el manejo de errores. Generalmente en una aplicación de Java se pueden tener 4 tipos de errores, o mejor dicho, no solamente de Java, sino en cualquier aplicación regularmente hay 4 tipos de errores. Tenemos los errores de compilación, conocidos también como errores de dedo o de sintaxis, donde la instrucción que estoy poniendo es incorrecta, el lenguaje no entiende la instrucción y me va a marcar un error. No voy a poder compilar si no pongo mis instrucciones correctamente. Ejemplos de errores de compilación: me faltó un punto y coma, los parámetros no son los adecuados, el tipo de dato no es correcto, no cerré paréntesis o no cerré las llaves. Entonces estos errores son los más fáciles de detectar. El ambiente de desarrollo luego me los detecta, me indica que tengo un problema y muchas de las veces son los más fáciles de corregir. Otro tipo de errores que podemos tener son los errores de tiempo de ejecución. Estos errores de tiempo de ejecución se conocen como excepciones. Son las excepciones, que sería precisamente la excepción a la ejecución correcta de mi aplicación. Estos errores de tiempo de ejecución son aquellos que le estoy pidiendo realizar un proceso a mi programa, a mi aplicación, y no lo pudo realizar. Yo le pedí que se conectara a la base de datos y no se pudo conectar. Le pedí que abriera el archivo y no lo pudo abrir. Le pedí que me realizara la división y no la pudo realizar. Entonces estos errores de tiempo de ejecución es una excepción al flujo normal de mi código. No pudo realizar lo que le estoy pidiendo y entonces Java o la aplicación no va a determinar qué hacer. Si no pude abrir la base de datos, ¿qué voy a hacer? Si no pude abrir el archivo, el programita de forma automática no va a determinar, abro otro archivo, o no pasa nada si no lo abrí, o muestra un mensaje de que no lo pudo abrir. Entonces le pido que realice alguna operación, no la puede realizar y la aplicación va a tronar, se va a detener de forma abrupta si no atrapo el error. Ahorita este módulo precisamente es estos errores de tiempo de ejecución. Otros errores que podemos tener son los errores de lógica. Estos errores de lógica dependen del desarrollador. Un error de lógica es aquel que la aplicación o el programita o mi código realiza lo que le estoy pidiendo. Lo va a estar realizando sin ningún problema. No pudo realizarlo, no va a decir no pude realizarlo, sino que lo pudo realizar. Pero eso que le estoy pidiendo está incorrecto, por mi lógica precisamente. A lo mejor yo le dije que sumara los elementos y no los tenía que haber sumado, sino multiplicado. Yo le dije saca el IVA y no le dije que lo sacara por el 16%, sino puse que lo sacara por el 15%. Y entonces la aplicación
realiza el proceso, pero internamente está mal. Si yo veo los datos que me está arrojando, no me está dando lo que esperaba, pero no porque la aplicación no lo pudo realizar, sino porque las instrucciones que yo le di a la aplicación estaban incorrectas. Mi lógica para manejar esa información estuvo incorrecta. A veces estos errores de lógica se nos pasan como desarrolladores y a quien le llega es al usuario final, y al momento ya de estar evaluando los datos se da cuenta de que son incorrectos. Y los otros tipos de errores son los errores de configuración. En el archivito de configuración, en un archivito XML, estoy poniendo datos no válidos. Entonces la aplicación puede ser que ni siquiera pueda ejecutarse, que truene por tener información incorrecta. Ahorita en los que nos vamos a enfocar son precisamente en estos errores, en los errores de tiempo de ejecución, conocidos como excepciones. Entonces, en el manejo de errores, las aplicaciones algunas veces nos dice aquí que encuentra errores mientras está ejecutando. Entonces, esta aplicación debería de manejar esos errores de forma amigable, tanto como sea posible. Los errores deberían de ser una excepción y no la funcionalidad esperada. Por eso se conocen como excepciones. Se deben de manejar para crear aplicaciones confiables. Pueden ocurrir como resultado de bugs, de código mal escrito en nuestra aplicación, o pueden ocurrir debido a factores más allá del control de la aplicación. A lo mejor la base de datos no está disponible, el disco duro está fallando, o los privilegios que debería de tener la aplicación no son los adecuados. Entonces hay veces que dependen del desarrollador estos errores, o hay veces que no dependen del desarrollador ni de mi código. Por mejor escrito que esté, ese código va a fallar por algún elemento externo a mi aplicación. Entonces, estos errores se conocen como excepciones, y hay dos tipos de excepciones que tenemos dentro de Java. Las excepciones que se tienen que atrapar y las excepciones que no necesariamente se tienen que atrapar. Entonces el compilador me va a avisar las excepciones que forzosamente se tienen que atrapar. Me va a decir, aguas, porque aquí tienes una excepción de tipo SQL exception, por ejemplo, para una base de datos. Entonces o la tienes que atrapar o tienes que declarar que tu método dispara estas excepciones. Y hay otras excepciones que no necesariamente las tengo que atrapar, que esas son excepciones que van a heredar de la clase runtime exception. Estas excepciones dependen un poco más del desarrollador. Si las maneja correctamente, nunca se van a disparar. Un ejemplo de este tipo de excepciones es la división entre cero. Si yo antes de dividir verifico el valor por el cual voy a dividir, esta excepción nunca se debería de disparar. Entonces podemos tener estos dos tipos de excepciones. Podemos manejar, el manejo de una excepción significa que debemos de agregar código a nuestro bloque para manejar ese error, un try catch para atrapar ese error, o declarar que una excepción se puede disparar por nuestro método si no se ejecuta exitosamente. Entonces, para atrapar las excepciones vamos a tener la sentencia try catch. Esta sentencia try catch vamos a tener el bloque try con el código que puede disparar excepciones. Si estoy trabajando con archivos, pues puedo tener algún problema. Siempre que trabajo con archivos, con bases de datos, con web services, necesito atrapar posibles excepciones. ¿Por qué? Porque puede ser que estoy trabajando con un archivo y no existe. No es una ruta válida, o está bloqueado por otro proceso, o no tengo los permisos suficientes. Entonces puede dispararse una excepción. Entonces el código que puede disparar una excepción se va a colocar dentro del bloque try. Precisamente trata de ejecutar este código, y si tienes problemas, pues lo puedo estar atrapando.
En el catch vamos a tener el código. En caso de que se haya disparado un error, podemos atrapar aquí las excepciones. Y lo que vamos a ejecutar generalmente es notificar al usuario que algo estuvo mal, que algo salió equivocado, que no se pudo realizar la operación, que revise sus datos, que intente posteriormente. Le podemos dar cierta información al usuario. También hay que tener cuidado de no revelar toda la información, porque a través de los datos de una excepción se puede obtener información como qué tipo de programa se está ejecutando, en qué línea de código ocurrió el error, qué archivitos se están manejando. Pudiera también tener información de alguna sentencia. Por lo tanto, nunca debemos de dejar que haya una excepción que no atrapemos y que la aplicación se detenga de forma abrupta, porque va a enviar toda la información de la excepción al usuario. Aparte de que la aplicación se detiene y el usuario no puede trabajar ya con ella, la tiene que volver a abrir, puede enviar información sensitiva. En el catch podemos tener una variable del tipo de excepción que queremos atrapar. Generalmente las excepciones de Java todas se heredan de exception, digamos que va a ser nuestra clase padre. Aunque hay una clase superior a exception, la clase throwable. Esta clase throwable regularmente no la ocupamos en nuestro código. Throwable es la clase superior de todos los errores en Java, que pueden ser excepciones o pueden ser errores de hardware o de software, no asociados a nuestro código. Entonces regularmente con throwable no trabajamos, sino que para nosotros la clase exception va a ser la clase padre. Entonces si yo en el catch estoy atrapando una exception, quiere decir que puedo atrapar cualquier error. Si es un error de tipo SQL exception, este catch lo puede atrapar. Si es un error de tipo IO exception, de input-output, también lo puede atrapar. Si es una de tipo file exception, también lo puede estar atrapando. Si es una de tipo runtime exception, también este código lo puede atrapar. Entonces este es el código general. Cuando nosotros declaramos una variable en nuestro catch de tipo exception, quiere decir que puedo atrapar cualquier excepción. Entonces las categorías decimos, la clase superior va a ser throwable o throwable. Y debajo de esta vamos a tener errores, los errors, que pueden ser de hardware, de software, asociados a la máquina virtual o al equipo, y las excepciones, que serían nuestra clase padre de nuestras aplicaciones. Estas excepciones pueden ser de tipo checker, las que vemos aquí en gris, estos ejemplitos son de tipo checker, y pueden ser también de tipo unchecker, las que vemos aquí debajo de exception, que son azulitas, son de tipo unchecker. ¿Cuál es la diferencia entre la checker y las unchecker? Decíamos que las unchecker son excepciones que dependen del desarrollador, que van a heredar de tipo de excepción runtime exception. Una de ellas, por ejemplo, es el arithmetic exception, lo que comentamos de la división entre cero. Si el desarrollador, antes de ejecutar la operación valida, si revisa el número por el que voy a dividir es 0, pues no hago la operación, mando el mensaje de que el número es incorrecto, que no puedo dividir entre 0, y no se va a disparar la excepción. Otro tipo de un checker que tenemos es el null pointer exception. Cuando tengo una variable que es nulo y quiero acceder a algún método o propiedad, se va a disparar una excepción, no puedo acceder a un elemento nulo. Entonces este también se puede evitar por el desarrollador. Si antes de acceder a esa variable, si yo la recibo como parámetro y no sé si viene instanciada o no, puedo estar checando si es diferente de nulo. Si es diferente de nulo, la ocupo, si no, no la utilizo. Otro de tipo un checker es index out of bound exception. Cuando estoy trabajando con un arreglo o una colección y pongo un índice que no es válido, un índice mayor a mis elementos, me va a marcar un error. Pero también yo puedo checar como desarrollador si el índice que estoy ocupando es menor al número de elementos para poderlo utilizar. Y las de tipo checker, que serían las que no dependen tanto del código del desarrollador, una de SQL exception para bases de datos
de IOException cuando estoy trabajando con archivos o en específicos que no se haya encontrado el archivo. Entonces esta, por mejor que tenga mi código de conexión a la base de datos, si el servidor no está disponible, mi código va a fallar. Por mejor que tenga mi código de acceso al archivo, si el archivo está corrupto, mi código va a fallar. Entonces estas que no dependen tanto del desarrollador, la máquina virtual de Java, el compilador, me obliga a atraparlas o a decir que mi método puede disparar alguna de estas excepciones. Entonces estas se conocen de tipo checker, y estas que no me obliga a atraparlas ni a decir que puede disparar, porque si pongo buen código como desarrollador nunca se van a disparar, son de tipo unchecked. Entonces, para atrapar excepciones nosotros podemos tener varios catch. Cuando tenemos varios catch, deben de ir del más específico al más genérico. Por ejemplo, el file not found exception, si lo vemos acá, es hijo de IOException. Entonces este es más específico, este es más genérico. Acá tenemos el IOException y el file not found exception. Si nosotros pusiéramos un IOException arriba, entonces si ocurre un error de tipo file not found exception, este también lo puede atrapar. Porque como este es su hijo, pues es un tipo de dato de este. Por lo tanto, este código, si este estuviera abajo, nunca se ejecutaría. O si yo tuviera hasta arriba uno de tipo exception, todos caerían ahí. Como va de arriba hacia abajo, si el primer catch puede atrapar ese error, ejecuta este código y ya no ejecuta los demás. Por lo tanto, si yo arriba tengo uno general, los de abajo no me van a funcionar. De hecho, marca un error de compilación. Me va a decir, este código nunca se puede ejecutar, es código no alcanzable. Me va a marcar un error de compilación. Entonces, cuando tenemos varios catch, los más específicos hasta arriba y los más genéricos hasta abajo. O puede ser que tenga varios catch que no estén ligados. Voy a tener un catch de SQL exception, porque a lo mejor aquí tengo cierto código para base de datos, y otro catch de IOException, porque en esta partecita tengo código de acceso a archivos, entonces se puede disparar tanto uno como otro. Voy a tener varios catch diferentes. Nada más hay que ver por qué los tenemos, si realmente el código de acceso a base de datos va aquí o va en otra clasecita o en otro método específico que solamente esté trabajando con la base de datos. Y podemos tener también una cláusula finally. Cuando yo abro un try, necesito tener o un catch o un finally. O puedo tener los dos. El try es para tener el código que puede disparar un error. Si no se dispara ningún error, pues no se va a ejecutar ningún catch y continúa. Si se dispara un error, se busca si hay un catch que lo atrape. Si hay un catch que atrape ese error, se ejecuta ese código asociado. El finally, ¿para qué lo vamos a ocupar? Se dice que el finally es el código que yo quiero ejecutar siempre, ocurra o no ocurra un error. Pase lo que pase acá arriba, yo quiero ejecutar un código aquí. Por ejemplo, si yo necesito manejar en bitácora que este código o este método se invocó, entonces si fue exitoso, lo voy a guardar en bitácora. Pero también si falló, también voy a guardar en bitácora que se estuvo ejecutando este código. Entonces, como se va a ejecutar, pase lo que pase, lo puedo poner en el finally. Generalmente el finally nos permite liberar recursos. Aquí si estoy trabajando con un archivo, si lo pude abrir, lo pude procesar, lo leí y ya terminé de trabajar con él, lo que voy a tener que hacer con ese archivo es cerrarlo, si es que sí lo pude abrir. Si no está abierto y lo intento cerrar, pues me va a tronar. Entonces podría checar si es diferente de nulo, si lo pude crear, lo cierro. Pero también si hubo un problema, si ya lo había abierto y estaba trabajando con él y por ahí hubo algún problema, también lo tengo que cerrar. Entonces no importa qué haya pasado, lo tengo que cerrar. Para eso voy a tener el finally. Haya o no haya ocurrido un error, la haya o no lo haya atrapado, este código se va a ejecutar. Entonces regularmente el finally nos permite liberar un recurso. Si yo tengo un archivo, lo tengo que cerrar. Si yo tengo una conexión, la tengo que cerrar. Si yo abrí un puerto hacia un web service, lo tengo que cerrar. Entonces, cuando estoy trabajando con ese tipo de recursos, en el finally
pongo la liberación de los recursos. Como el finally regularmente se ocupa para liberar recursos, Java tiene una implementación un poco más simple, el try with resources. Cuando estoy trabajando con recursos, la sintaxis es pongo el try, abro paréntesis e instancio un objeto, el recurso con el que voy a trabajar. Este recurso, esta variable con la que estoy trabajando debe de ser de tipo autoclosable. O sea, debe de implementar al método close, una interfaz para que tenga el método close. ¿Por qué? Porque Java me va a agregar código automáticamente como si yo tuviera un finally, y en ese código va a estar verificando que esta variable se haya sido instanciada, que esté correcta, que esté abierta, y va a mandar llamar al método close. Este código que veíamos acá arriba, por ejemplo, cuando lo manejamos de esta manera, no lo tenemos que poner, automáticamente me lo va a agregar Java. Pero lo que necesitamos aquí, en este caso, abríamos llaves en el try. El try with resources, antes de las llaves, tenemos paréntesis y tenemos una variable, donde instanció al recurso. Esta variable es la que automáticamente se le va a invocar el método close aquí. Y esta variable solamente se puede ocupar dentro del try. Entonces, esta es una sintaxis un poco más simple para garantizar que se liberen los recursos. También hay veces que necesitamos que cierto código se ejecute, haya ocurrido uno u otro tipo de error. Entonces, para no tener dos catch separados con el mismo código, podemos poner en el catch con el py, o es esta excepción o es esta excepción la que va a manejar este catch. Entonces podemos tener un catch con múltiples excepciones, con manejo de múltiples excepciones separadas por el OR, por el operador py. También podemos definir que mi método puede disparar excepciones. Si yo tengo cierto código y no lo voy a atrapar, en este caso, por ejemplo, no tengo un catch para atrapar que ocurra un error con el archivo. Entonces, como no lo estoy atrapando, debo de indicar que mi método dispara excepciones. Aquí se está ocupando el try with resources. Decíamos hace rato que un try puede tener solamente el finally, sin tener el catch. ¿Por qué voy a tener el try con el finally? Porque no quiero atrapar la excepción, porque a lo mejor este código es de una capa de negocios, una capa de datos que no interactúan con el usuario. Él maneja el recurso, lo libera y se sigue disparando el error a la capa de presentación o de usuario, para que en la capa de presentación atrapen el error y le muestren al usuario el mensaje amigable. Dependiendo de la capa de usuario, a lo mejor es una aplicación de ventanas, se lo va a desplegar probablemente en un pop-up. A lo mejor es una aplicación de web, puede ser que se lo despliegue en HTML con hoja de estilo en cascada para un despliegue bonito, o con JavaScript con un alert. Entonces, la interfaz gráfica es quien manejaría la excepción. Como aquí no voy a manejar la excepción, indico que mi método puede disparar excepciones, pero estoy ocupando el try with resources para que si no hubo ningún error se cierre este archivo, pero también si hubo un error se cierra el archivo, no lo voy a estar atrapando y la excepción se sigue disparando. Y no debemos de dejar que las excepciones se disparen, se van disparando al método que invocó. Si ese método no lo atrapa, se dispara al siguiente método que invocó a ese. No debemos de dejar que pasen, por ejemplo, del main. Si estoy trabajando con una de consola o de ventanas, es el punto de inicio. Entonces, si nadie lo atrapó, mi aplicación se detiene de forma abrupta. Si estoy trabajando con una JSP o con aplicaciones web, en la página finalmente debo de atrapar los errores. Entonces, ya cuando voy a atrapar mi error, pongo el try, mando llamar en este caso a este read by from file, que puede disparar una excepción. Como allá no se atrapó, si hubo un error, este es quien lo estaría atrapando. Aquí tendría el catch. Si no lo pongo, me marca un error de compilación, a menos que diga que mi método dispara excepciones. Lo puedo especificar, pero como ya nadie mandó llamar al método main, si hay una excepción y no la atrapé, mi aplicación se detiene. También nosotros podemos disparar excepciones.
a través del throw. El throw nos sirve para decir que nuestro método puede disparar algún tipo de excepción. Y el throw nos permite disparar la excepción en nuestro código. Generalmente disparamos excepciones en las capas medias o capas de datos. En la de usuario nunca vamos a disparar excepciones, ahí más bien las atrapamos. Y regularmente es para notificar a quien mandó llamar nuestro código, al componente que invocó este código, que no se pudo realizar por algo incorrecto. En este caso a lo mejor porque el archivo no era válido, no se encontró. Y generalmente creamos excepciones personalizadas cuando disparamos. Pues no se cumplió con la regla, a lo mejor yo necesitaba que el salario fuera positivo, que no fuera negativo, me pasan un salario negativo, disparo una excepción. Entonces las excepciones se disparan para notificar a quien está llamando nuestro código que los datos son incorrectos. Aquí tenemos una excepción personalizada llamada invalid password, un password inválido. Regularmente cuando creamos excepciones personalizadas hay que ponerle la palabrita exception al final para que sepamos que estamos trabajando con una excepción. La heredamos, en este caso se está heredando de exception, voy a heredarse de runtime exception si es que no es forzoso atraparla, o de alguna excepción de más bajo nivel. Entonces lo que va a hacer esta es tener sus constructores donde puedo estar especificando el mensaje, o también le puedo estar pasando el mensaje y alguna causa de por qué se disparó la excepción. Y las aserciones se utilizan para código de prueba. Estas aserciones digamos que son como errores, pero que las vamos a tener habilitadas cuando estamos probando nuestro código. Cuando estamos depurando, si no tenemos un depurador y en algunos casos me doy cuenta de que algo está fallando en mi código, que alguna variable de repente se va a valores negativos cuando no debería de irse, que pasó por una parte del código por donde no debería de pasar, cosas que no deberían de suceder, yo necesito a lo mejor que se detenga en ese momento mi código cuando lo estoy probando para ver qué pasó. Y cuando ya lo tengo en un ambiente de producción, pues que no se detenga de forma abrupta. Entonces el láser es para evaluar una condición. Si no se cumple la condición, se dispara internamente una excepción. Pero se va a disparar la excepción siempre y cuando tengamos habilitadas las aserciones. Cuando estamos en un ambiente de pruebas, pues las tenemos habilitadas para que se detenga mi código de forma abrupta. Cuando ya estamos en un ambiente de producción, ya las deshabilitamos por si pasa ese problema. No es cualquier error que tengamos de trabajar con archivos, trabajar con bases de datos, sino un error asociado a nuestra lógica que haya estado incorrecto, entonces disparamos la excepción. La sintaxis es estar utilizando al láser y voy a tener aquí una evaluación, una expresión booleana. Si esta es verdadera no hay ningún problema, pero cuando es falso se dispara la excepción, se dispara una assertion error y si las tengo habilitadas mi aplicación se detiene de forma abrupta. Con eso en ese momento me doy cuenta de qué está pasando y checo rápidamente por qué tenía mi variable ese valor incorrecto, en qué parte del código fue. Otra forma de trabajar con los ASER es la expresión, la evaluación, la condición y lo que quiero que me regrese, una cadena que me va a regresar como valor o como parámetro al mensaje que se va a desplegar. Entonces, podríamos nosotros pensar que mi variable x nunca debe de ser negativa. Entonces, si es mayor a 0, pues es un número positivo. Si es 0, me va a desplegar que es 0. Pero yo estaría pensando que quien mande llamar este código nunca lo va a pasar con un valor negativo. Mejor necesito guardar un ID o necesito guardar un precio del producto que no sea negativo. Entonces yo quiero saber en qué momento me están pasando un valor negativo, pongo un ASER. Si ese valor es negativo se va a disparar el error siempre y cuando lo tenga habilitado. Entonces para eso sirven los ASER. También puedo tener, a lo mejor si yo tengo un enum y sé que estos son los posibles valores, a lo mejor para cartas, tengo
tréboles, los diamantes, corazones y espadas. Entonces, si por X motivo de mi enum alguien lo modificó y le puso otro valor diferente a los posibles valores, yo quiero que se detenga mi aplicación indicándome que hubo un problema. Entonces puedo poner aquí un láser con un valor falso. Si no cayó en este, pues es forzosamente que se va a disparar, entonces el láser en false y despliego un mensaje, agrego un mensaje que tipo de palo o la figura de la carta no es válida. Aquí tenemos otro ejemplo de Acer, donde a lo mejor yo necesito que mi edad esté entre 18 y 150. Entonces, si no me pasa un valor correcto, yo quiero que mi aplicación se detenga de forma abrupta cuando lo esté probando. Estos Acer se ocupan cuando estamos probando nuestro código, no para ya la funcionalidad final. Para la funcionalidad final, si hay algún problema, más bien disparamos una excepción con el throw. El láser es cuando estoy evaluando, probando mi código. Si no tengo un depurador, yo necesito que mi código no siga trabajando, no continúe. Si tengo datos incorrectos, ponemos el láser. Y para que el láser funcione, al momento de correr mi aplicación, lo debo de habilitar, ya sea con Enable Assertions como parámetro a la máquina de ejecución o abreviado con EA. Entonces, si está habilitado y hay un láser y no se cumple la condición, el programa se detiene. Si no está habilitado, no tome en cuenta las aserciones. Es como si las tuviéramos comentadas. Y si está habilitado, pero mi condición no fue inválida, la aplicación no se va a detener, va a continuar trabajando de forma correcta. Entonces, en este módulo lo que vimos fueron las excepciones, cómo manejar el try y el throw, para qué son los catch, cómo manejar el try with resources para liberar recursos, reconocer las diferentes clases de excepciones y categorías, crear excepciones personalizadas, recursos autocerrables y lo que son los Acer.